Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, profesor, lo escucho. Ok, vamos a esperar unos minutitos, Rodrigo, que se integre, no debieran ser uno o dos más, ¿ya? Ya, Hay varios que están en práctica y el caso de Felipe Cisterna no lo he visto en ninguna de las reuniones ni de proyectos ni de mantenimiento. Y de Andrea tampoco sé qué es lo que... no estaba pendiente del correo y me llegó un correo y dije, va a empezar las clases. Mi duda, profesor, ¿cómo hacer esta modalidad? No he O sea, sabido nada de la modalidad actual, o sea, con este ramo, por decirlo así. bueno, en esto lo que nosotros vamos a cumplir con los dos certámenes. ¿Cuándo los vamos a hacer? No tengo fecha. Nos tenemos que Ya, poner plenamente de acuerdo y lo que usted, laboratorio, a lo más vamos a tener una charla que nos va a ser evaluada. ya, ¿Ya? Y, y lo vamos a hacer en el tiempo, digamos, de de presencial. marzo. Exactamente. Y lo que sí tienen que cumplir ustedes son con sus 4 tareas. Ya con las tareas que están, Las que están estipuladas desde un principio. ¿Mm? ya, Y, y para efecto de los certámenes, y es una de las cosas que no sé si estuviste en la primera reunión que tuvimos en este ramo. Yo estoy haciendo clases que son del tipo, digamos, ejecutiva, es decir, no estoy cubriendo y no estoy detallando, haciendo en detalle cada uno de los temas, ¿ya? Lo que de los sí, focos. cada uno de los temas yo se los instalo, ¿cierto?, en las unidades temáticas en aula, ¿ya? No, o sea, toda la Este, materia ya está en aula. están las 9 primeras clases donde está la unidad temática 1, 2 y 3. Y Ya, esas 3 unidades temáticas son las que entran en el primer certamen. ¿Mm? El ya sería lo que segundo entra entonces el primer certamen. Ya, Ese es el primer certamen, y para el primer certamen, lo que yo inclusive hoy, precisamente en la reunión de hoy, lo vamos a ver, yo les voy a dar bien focalizados los temas que me interesa que ustedes aprendan, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es, como te decía, son clases ejecutivas y focalizadas, orientadas a que aprendan ustedes lo esencial y que también tengan los elementos para una evaluación que no les resulte tan compleja, ¿ya? Yo les voy a evaluar ese conocimiento focalizado que estamos desarrollando ahora. ¿Mm? E inclusive los voy a orientar y les voy a ir diciendo de qué tenor van a ser las 4, porque el certamen tiene 4 preguntas. ¿Mm? ya. ¿Ya? Mi duda es que entonces el certamen correspondería de la 1 a la 6, me decía, ¿no? No, el primer certamen contempla la unidad temática 1, la unidad temática 2 y la unidad temática 3. Esas tres nomás. Esas 3 unidades temáticas, si tú me dices, tienen del orden de 13 presentaciones, ¿m? Y son Ya, del orden de 13 clases, creo. ¿Ah? Pero yo la estoy ya, haciendo ejecutiva y focalizada y los voy a orientar de cuáles son los temas que me interesa que ustedes aprendan para el certamen. ¿M? ya. Les voy a prácticamente a decir las 4 preguntas del certamen. ¿Ya? Todo para que nos preparemos para el Me certamen, inter- de tal que manera que sería ustedes en... se focalicen en eso. La Y el fecha del certamen certamen, ¿ah? no se sabe todavía, el certamen no se sabe la, todavía, la vamos a la fijar. fecha del certamen tenemos que ponernos de acuerdo, claro, porque yo podría definir, oye, terminado este resumen de las unidades temáticas 1, 2, 3, que es el que tengo, no sé si estás viendo una presentación. ¿Mm? Sí, sí la estaba viendo, la que es Esa, mantenimiento. claro, esa presentación tiene las unidades temáticas 1, 2 y 3. Voy a moverla. Voy a moverla de tal manera que podamos apreciarla ahí. Si te fijas, ahí aparecen los 3 temas, las 3 unidades temáticas que contempla el... Sí, ahí están las tres. ¿Mm? Termina con gestión de mantenimiento entonces. Exactamente. ¿Mm? ¿Ya? Pero de gestión de mantenimiento, lo más probable es que aparezca una pregunta. Ya, uno.
¿Ya? La otra pregunta, y básicamente, ¿de qué gestión de mantenimiento tiene del orden de 4 o 5 temas que vamos a abordar? ¿Mm? Y los ¿Ya? vamos a conversar y discutir. Pero para el primer certamen nos vamos a focalizar en lo que es el mantenimiento centrado en riesgo, basado en riesgo, el RBM. ¿Mm? Ahí va a estar focalizada la pregunta que vamos a... ¿ya? En el mantenimiento basado en riesgo. Ya, eso sí. Posteriormente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el mantenimiento centrado en confiabilidad, el RCM, ¿ya? Y en el RCM, hacia adelante, es parte de lo que vamos a considerar ya para el certamen número 2, ¿ya? Y si te ¿Ya? adelanto, en el RCM, fundamentalmente vamos a medir todo lo que es las 7 preguntas del RCM y probablemente en el certamen 2 la pregunta va a estar basada en lo que es el mantenimiento centrado en condición. Pero ahí estamos hablando del segundo certamen que por el momento no conviene que te adelante. ¿Ya? Entonces, de la unidad temática número 3, vamos a ver en específico, y me interesa que aprendan todo lo relacionado con gestión de mantenimiento, en específico del mantenimiento basado en riesgo del RBM, que lo vamos a revisar en detalles, digamos, en estas clases. ¿Ya? Ya. Una consulta por duda asistencial. ¿Cuándo fue la primera clase? Llegó Joaquín Carrasco. Hola, Joaquín. Y está Daniel Escala. Hola, Daniel. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, listo. Hola, profe. Sí, Ya, hola, Joaquín. Hola, Daniel. ¿Ya? Ya. Tú me preguntaste por la primera clase, Rodrigo. Sí, le pregunté que vieron la primera clase o cómo fue el tema, que no pude asistir. Fue el tema, hicimos un resumen y iniciamos con lo que es la introducción, con la unidad temática número 2, perdón, la unidad temática número 1, que es introducción y contexto. ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¿Y qué es lo que de introducción y contexto? Ahí aparece una pregunta que ahora la vamos a ver en detalle, que tiene que ver con gestión de activos y todo lo relacionado con integridad operacional. Y ahí vamos a empezar y vamos a ver, en estos momentos está presente Rodrigo Solís, Daniel Escala, Joaquín Carrasco. Como les decía, la expectativa es que llegara Andrea y llegara Felipe Cisterna, se nos unieran, porque los otros 3 avisaron de que están en práctica. Y Fernández, que es el alumno de intercambio, él ya se encuentra, digamos, con toda su evaluación, está afuera, tiene pendiente solamente la charla de laboratorio. ¿Ok? Bien. Ya. Vamos a... si ustedes ven, bueno, ¿qué contempla esto? Resumen de las clases anteriores. Las clases anteriores que vimos, la introducción fundamentalmente, donde qué es lo que uno ve, cómo el mantenimiento ha ido evolucionando, ¿cierto? Desde lo que es los comienzos con la máquina de vapor, ¿no? Donde fundamentalmente nos encontrábamos con una situación de... ¿Aló? ¿Qué pasó? Es que se me metió una raya ahí, que no creo que sea mi computador que se le haya quebrado automáticamente la pantalla, sino que parece que estoy haciendo uso de una herramienta que es la pizarra. Ahí desapareció. ¿Mm? Ya. Bueno, estaba cierto en lo que es la introducción y contexto, es cómo ha ido evolucionando el mantenimiento, ¿cierto? Desde lo que es la era, digamos, de
del trabajo prácticamente manual para llegar después a lo que es la primera era industrial, que es la máquina a vapor, después todo lo que es la parte tayloriana de la mecanización para pasar a la era del conocimiento, y ya por ahí por el año 40, ¿cierto?, con la Segunda Guerra Mundial, es que nosotros nos enfrentamos a una situación ya un poco más compleja con relación al mantenimiento, y se requiere, ¿cierto?, mayor productividad, y al requerirse mayor productividad se requiere una mayor planificación, aparecen las organizaciones más complejas, y es así, ¿cierto?, que el mantenimiento, junto con irse complejizando, también el mantenimiento se va haciendo más importante para el logro de los resultados. Es así, ¿cierto?, de que uno para alcanzar los resultados del negocio lo que pide, ¿cierto?, es confiabilidad y disponibilidad de los activos. Y para el tema de alcanzar los niveles de confiabilidad es que nosotros fundamentalmente trabajamos una serie de técnicas de mantenimiento, una serie de procesos de mantención que realmente nos permite alcanzar los niveles de confiabilidad correspondientes. ¿Ya? Entonces, esa es la unidad temática número 1. Junto con eso, en la unidad temática número 1, lo otro que nosotros vemos es el mantenimiento y su relación con lo que es la planificación estratégica. Y es ahí donde nosotros le dimos varias vueltas, donde aparece, ¿cierto?, uno de los primeros aspectos importantes, y yo les presenté un modelo de mantenimiento, que es un método que a nosotros nos permite, ¿cierto?, ir desarrollando las distintas etapas, desde lo que es la estrategia y el negocio propiamente tal, hasta llegar a lo que es el desarrollo de los planes de mantenimiento en lo que es el ciclo, en el ciclo de trabajo de mantenimiento, que es el que normalmente todos estamos familiarizados, que corresponde a la etapa donde yo ejecuto las tareas de mantención, donde yo llevo adelante todo lo que son las pautas de mantención, los programas de mantenimiento, y es lo que uno más está familiarizado en relación al trabajo industrial del mantenimiento. Lo que hay que saber, que previo, ¿cierto?, y dado a la complejidad que alcanza, ¿cierto?, el mundo industrial, dado que se complejizan los temas de planificación, de productividad, por las necesidades y por la incorporación de mayor cantidad de maquinaria, y maquinarias cada vez más complejas, y adicionalmente la incorporación de mucha tecnología, se va haciendo necesario, ¿cierto?, una fuerte planificación, una fuerte gestión en lo que es la ingeniería de mantenimiento para alcanzar los niveles de confiabilidad en estos sistemas más complejos. Veo que alguien más se unió, voy a revisar quién es para Daniel, Joaquín, Rodrigo. No, estamos los 5, Rodrigo, Daniel aparece por 2 lados, es el... Sí, porque ¿Por qué, Daniel? estaba hablando con el celular. ¿Estás con el celular y el computador? Ya, bueno, pero vamos a continuar. Entonces, como les decía, todo este tema se va complejizando, al irse complejizando, ¿cierto?, se requiere una planificación más detallada de la actividad industrial, y dentro de eso pasa el mantenimiento a tomar una importancia vital en lo que es la industria para alcanzar los resultados, y resultados que deben, de alguna manera, comprender entre ellos un concepto que también hemos paseado bastante, ¿cierto?, y hemos sido enfáticos, el EBITDA, ¿ya?, la necesidad de alcanzar los niveles de EBITDA, acuérdense, y posteriormente vamos a repasar lo que es el EBITDA, sin afectar el HSEC, que es otro de los elementos relevantes, ¿ya?, considerando también los aspectos de que la industria tiene que ser competitiva, y considerando aspectos relacionados con la sustentabilidad y la sostenibilidad de los proyectos y de los negocios, que son digamos, los 5 requerimientos básicos y fundamentales, y que dan lugar a lo que se llama la integridad operacional, ¿ya? La integridad operacional
tiene cuatro elementos importantes, ¿m? O podríamos hablar, son 5, pero dentro de lo que es la integridad operacional, uno podría hablar de lo relacionado con el EBITDA, como el primer elemento. El EBITDA, ¿cierto?, son los flujos, la capacidad de generación, flujos futuros brutos, es decir, yo no considero todo lo que es, no considero lo relacionado con impuestos, tasas de interés, depreciación y amortización, ¿ya? Ese es el primer elemento, ¿cierto?, que busca cualquier empresa, busca generar EBITDA, es decir, busca generar flujos futuros, y eso le permite a la empresa, ¿cierto?, poder desarrollar sus actividades dando respuesta a las necesidades económicas de lo que es la misión, la visión y de lo que desean los dueños de la empresa. Ahora, el obtener el EBITDA o el obtener algún indicador de rentabilidad económica tiene que obtenerse sin afectar el HSEC. El HSEC, acuérdense que el HSEC es un acrónimo que dice que mis actividades industriales no tienen que afectar, ¿cierto?, la salud de las personas, que es digamos, lo que corresponde a la H, health, no tiene que afectar lo relacionado con la seguridad de las personas, ¿cierto? El security, no tiene que afectar el medio ambiente, que es el environment, y no tiene que afectar a las comunidades. Hoy en día, todo lo relacionado con el HSEC pasa a ser un tema fundamental si yo quiero y pretendo, ¿cierto?, tener una viabilidad empresarial, porque si no respeto a las comunidades, si no me hago responsable de tener operaciones seguras que no afecten en salud y en seguridad a las personas, si yo no logro eso, evidentemente mi capacidad de mantenerme en el tiempo como empresa se ve afectada, ¿ya? El otro aspecto que considera todo lo que es la integridad operacional, tiene relación con lo que es la competitividad de la empresa. Y la competitividad tiene 3 factores importantes. Uno, lo que es calidad, ¿ya? En el sentido que los procesos y los proyectos, ¿cierto?, tienen que tener una variabilidad bajo una cierta franja. ¿Para qué? Para que yo no tenga grandes errores en mi producción, y yo no tenga desviaciones desde el punto de vista que vaya a tener muchos productos que tenga que reprocesar, porque eso tiene un costo, y no tenga también productos que yo tenga que enviar a chatarra, porque esas en definitiva, ¿qué es lo que son? Son pérdidas operacionales, y las pérdidas operacionales son uno de los aspectos que yo tengo que buscar a través de la ingeniería del mantenimiento y la confiabilidad de los procesos de minimizar, ¿ya? Entonces, la competitividad tiene la calidad como un elemento importante que está asociado a la variabilidad de los procesos y a la variabilidad de los productos. El otro elemento importante que tiene son los aspectos de flexibilidad. Es decir, yo tengo que estar preparado para modificar en algún momento, ¿cierto?, si se requiere, los niveles de producción, cambiar los sistemas productivos, cambiar de producto, cambiar los estándares de calidad. Tengo que tener empresas flexibles, ¿ya? Un ejemplo de esto, y que se ha visto mucho hoy en día, sobre todo con la irrupción de los productos chinos, ¿ya? Es así de que nosotros nos hemos visto afectados, ¿cierto?, en una serie de aspectos de industria manufacturera, y la que más se ha visto en este último tiempo es todo lo que son las fábricas de calzado aquí en Chile. Pero aspectos de manufactura metal mecánica también se han visto afectadas dada la irrupción de muchos productos chinos, que los productos chinos son de calidad muy variable. Podemos encontrar productos chinos que son excelentes desde el punto de vista de calidad y de gran tecnología,
como los productos que prácticamente son de un uso y se van a chatarra. ¿Ah? Los productos chinos son de una gran variabilidad y de una gran también de una gran diversidad. ¿Ah? Pero nosotros tenemos que estar preparados, ¿no?, para hacer y tener procesos que sean flexibles. Y la flexibilidad también pasa porque la gente esté preparada para los distintos desafíos a que se va a ver enfrentada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que es, desde el punto de vista de la competitividad, tenemos la calidad, la flexibilidad, y el otro aspecto relevante dentro de lo que es la competitividad es que nosotros tenemos que alcanzar niveles de productividad que sean competitivos también. Cuando yo hablo de productividad, estoy hablando de usar los mínimos recursos, ¿ya?, para alcanzar el mismo nivel de productos. O sea, yo debo, y cuando hablo de recursos estamos hablando de personas, ¿cierto? Hoy en día hay un tema sumamente importante que no deja de estar presente, que es el hecho, y que se habla de esta ley del trabajo relacionada con bajar las horas semanales de trabajo, bajar a 40 horas, y eso, parte de la justificación que dicen es que parte de la justificación de quienes promueven el proyecto de las 40 horas, que dicen que en la medida que las personas tienen una mejor calidad de vida, se transforman en más productivas. Y esa es una tesis que tiene bastante validez, ¿ya? Pero, por otro lado, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros trabajamos menos también, o sea, también está el riesgo, ¿cierto?, de que la gente o el empresario no esté dispuesto a pagar la misma cantidad de dinero, ¿cierto?, las mismas remuneraciones por menos horas de trabajo y por gente que en realidad no va a ser productiva. Uno de los problemas serios que nosotros tenemos en Chile es el problema de productividad, ¿ya? Y tenemos que buscar los mecanismos, ya sea del tipo tecnológico o lo que tiene que ver con desarrollo de competencias, gestión del conocimiento, de tal manera que nosotros alcancemos los niveles de productividad que nos permitan al mismo tiempo ser competitivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que la integridad operacional tiene lo relacionado con el EBITDA, tiene el otro factor importante, es el HSEC, ¿ya? Todo lo relacionado con el HSEC, que en realidad el HSEC es el resumen de 4 aspectos fundamentales, que es la salud, seguridad, medio ambiente, comunidad, ¿ya? Por otro lado tenemos la competitividad, pero la competitividad tiene 3 elementos, ¿cierto?, que son flexibilidad, productividad, calidad. Y un cuarto, ¿no?, un cuarto elemento está relacionado, ¿cierto?, con lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Sustentabilidad es la capacidad que tienen las empresas de generar flujos futuros sin afectar los aspectos medioambientales, es decir, flujos futuros que permitan que la empresa se sostenga en el tiempo. Y el otro requisito fuerte que hoy día tienen las empresas es que tienen que ser sostenibles, es decir, que esa actividad productiva sea capaz de proyectarse sin afectar los recursos de los cuales yo dispongo hoy, ¿ya? Por lo tanto, si yo busco integridad operacional, yo tengo que hacerme cargo de producir con rentabilidad, es decir, maximización de EBIT o de EBITDA. Tengo que ser capaz de maximizar el EBITDA sin afectar el HSEC, incorporando los aspectos de competitividad y considerando, ¿cierto?, empresas sustentables y sostenibles en sus proyectos y en sus negocios. Esos 4 aspectos son los que desarrollamos como integridad operacional, ¿ya? Y la integridad operacional se funda y tiene sus bases de sustento en lo que es la confiabilidad operacional. Y la confiabilidad operacional, que nosotros
vamos a avanzar un poquito, después pues, vamos a volver a... Ahí está lo que les hablaba de integridad operacional, donde está el EBIT, ¿ya? La sostenibilidad y la sustentabilidad, la competitividad, que habla de calidad, productividad y flexibilidad, y el HC, ¿ya? La base fundamental de lo que es la productividad es la confiabilidad operacional, ¿ya? Y la confiabilidad operacional tiene 4 aspectos relevantes también. La confiabilidad humana, ¿ya? A ver, voy a hacer hincapié en esto porque esta es la pregunta pegada del certamen, ¿ya? Esta es la pregunta pegada del certamen porque la confiabilidad, la pregunta pegada del certamen es entender, ¿cierto?, que la confiabilidad operacional está asociada, alcanzan a ver y ven claramente la curva que les estoy mostrando yo, que tiene 4 zonas. Daniel, No, sí se ve. ¿se ve bien? ¿Ya? Se ve Sí la se ve bien. zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4. Que tiene que ver, con, ¿cierto?, con esto, con lo que es el análisis del ciclo de vida, pero tiene que ver fundamentalmente con lo que es la confiabilidad operacional, que como les digo, es la base para lo que es la integridad operacional. Yo no voy a alcanzar los niveles de vida, ni los niveles de calidad, ni la sustentabilidad, ni la sostenibilidad, ni tampoco el HSEC, o sea, los resultados que se hagan cargo de la seguridad y del medio ambiente, si yo no tengo el nivel de confiabilidad operacional que los procesos requieren para que tengan, ¿cierto?, la integridad operacional que a mí me va a permitir alcanzar los resultados del negocio. ¿Se entiende hasta ahí, Rodrigo, Daniel, Joaquín? Sí, pero hasta ahora se entiende. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Entonces, aquí vamos, ¿cierto?, de que la confiabilidad humana tiene relación con la capacidad y las competencias de las personas necesarias en cualquier proceso para que las personas no cometan errores, ¿ya? La confiabilidad humana tiene relación con el nivel de conocimiento, con las habilidades, ¿ya? Y con la motivación de las personas. Esos 3 elementos son fundamentales para lo que es la confiabilidad humana, ¿ya? Si yo quiero tener una alta confiabilidad humana, y aquí la confiabilidad humana está relacionada, ¿cierto?, en lo que es confiabilidad. Si yo quiero tener una alta confiabilidad desde el punto de vista de la confiabilidad humana, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que capacitar, tengo que desarrollar conocimientos en las personas, tengo que entrenar, y la capacitación, en el entrenamiento, la preparación, o el tener gente, la motivación de la gente, si yo quiero motivar, tengo aspectos que son de carácter intrínseco o de carácter extrínseco. Los de carácter intrínseco tienen relación con motivaciones propias que tienen muchas veces las personas de autorrealización, de querer ser mejores, o porque tienen de alguna manera motivaciones internas por los cuales quieren capacitarse y conocer. Pero hay también motivos extrínsecos, es decir, motivos que tienen que ver con incentivos. Y esto está más asociado a la actividad industrial. Es decir, yo si quiero personas de alta competencia, tengo que estar dispuesto a pagar más. Lo más parecido a esto del mercado del fútbol. Si yo quiero buenos jugadores de fútbol, ¿cierto? Los costos de los jugadores de fútbol, y la gran mayoría de los jugadores que tienen altas competencias están en Europa, porque es donde pagan más. Es decir, si yo quiero mejorar mi nivel de confiabilidad por la vía de la confiabilidad humana, que es la zona 1 que aparece ahí, la Z1, yo tengo que estar dispuesto a pagar más, ¿ya? Y es ahí que en la zona 1, ¿cierto?, aparece la confiabilidad humana,
¿ya? Si yo quiero mayor confiabilidad humana, yo tengo que ser capaz de desarrollar esa confiabilidad humana o tengo que ser capaz de contratar esa confiabilidad humana. ¿Mm? Para ello, ¿cierto? Tengo que estar dispuesto a invertir más. O sea, si yo quiero mayor confiabilidad, tengo que estar dispuesto a que me van a subir los costos por concepto de confiabilidad. ¿Se entiende ese concepto? Sí. ¿Sí? Entonces, si nos vamos, ¿cierto? Posteriormente a lo que es la confiabilidad de los procesos. ¿Mm? La confiabilidad de los procesos tiene que ver con que si yo quiero mejorar la confiabilidad por la vía de tener procesos más confiables, tengo que ser capaz de trabajar con lo que es la configuración de los distintos procesos. Es así, ¿cierto?, que es muy necesario y también es parte de lo que es la tarea 1, que yo tengo que hacer los diagramas de proceso y tengo que ver cuáles son los aspectos más críticos de mis procesos, ¿ya? Y en la medida que yo tengo procesos más críticos, es decir, procesos donde las consecuencias que pueda tener una falla operacional puedan ser de carácter catastrófica, evidentemente yo no puedo tener un proceso configurado en forma serial, es decir, una configuración en serie, ¿ya? Que si me falla un elemento, me falla todo el proceso hacia atrás y me falla todo el proceso hacia adelante. ¿Ustedes están familiarizados o entienden cuando yo estoy hablando de una configuración en serie? ¿Daniel? ¿Daniel? Como un proceso, como una serie de procesos. Perdón, no te escucho bien. Como una serie de procesos. Una configuración en serie significa que está la maquinaria A, la maquinaria B, la maquinaria C, todas esas constituyen un puro proceso, pero si me falla la maquinaria B, evidentemente yo no voy a tener posibilidades, ¿cierto?, de continuar trabajando en la maquinaria C. ¿Mm? Y por lo tanto, si me falló la B, también voy a tener que parar la maquinaria A. ¿Ok? Claro. Esa es la configuración en serie. Sin embargo, ¿ya? Yo puedo mejorar la confiabilidad de proceso si yo tengo una configuración en paralelo. Un ejemplo clásico de esto es en la industria aérea. La industria aérea, que es lo que los aviones, ¿m? Y no sé si recuerdan que hace poco hubo un accidente de un avión de la Fuerza Aérea que iba desde Punta Arenas hacia la Antártica. Un avión Hércules, un C-130, esos aviones de ese modelo tienen 4 motores Allison. ¿Mm? Los motores Allison o las turbinas Allison son excelentes motores, ¿Mm? Pero el avión basta con que funcione con 2 motores. ¿Mm? ¿No? Y es suficiente para que puedan hacer el vuelo. Sin embargo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace con respecto a los motores, que son las máquinas, digamos, más críticas en el caso del avión? Tienen estos una configuración en paralelo, es decir, necesita de 2 motores para funcionar como corresponde, pero sin embargo se le instalan 2 más, ¿ya? La instalación de 2 motores adicionales más, ¿ya? Evidentemente, ¿qué es lo que significa? Significa que yo tengo que, en el caso de la confiabilidad de proceso, ¿ya? Que debiera ser la zona 2, si yo quiero tener mayor confiabilidad, lo tengo que hacer por la vía también de invertir más. Si yo veo también, como ejemplo, los aviones de pasajeros son prácticamente 2 aviones más en cuanto a maquinarias, equipo e instrumentación. No es un solo avión. Cuando ustedes se suben a un avión de pasajeros, se van a encontrar no con un sistema en serie, sino que con 2 sistemas en serie, es decir, un sistema y una configuración que es en paralelo, ¿ya? Donde yo tengo 2 sistemas que están operando de tal manera de que si me falla uno, el otro está operando de igual forma. ¿Se entiende hasta ahí?
el tema, digamos, la diferencia entre un sistema serie a un sistema paralelo? ¿Hay alguno que tenga alguna duda? Daniel. Profesor, Profe. Rodrigo. quería hacer una consulta más que nada ¿Ya? para sacarme una duda respecto al tema parecido. En la industria, más que nada, que producen como alimento o que tienen producción como continua, ¿Ya? ahí se hace una mezcla entre como serie paralelo, ¿cierto? Porque igual como que todo tiene que ser en serie, pero siempre tienen como repuestos más que nada, no tienen como instalado el asunto. Es que, bueno, esos repuestos, es cuando tienen, no sé si son, cuando estamos hablando de sistemas en paralelo, sistemas no es que sean repuestos, sino que son sistemas que están montados y Ya está listo y ya es como llegar a usar, por decirlo. claro, y inclusive muchas veces están operando los dos, ¿ya? Porque hay una instancia, otra configuración que es una configuración en stand-by. En stand-by significa que yo tengo un motor, ¿ya? Que está asociado a todo el sistema, o una bomba, o un reductor, o una correa, ¿ya? Cualquier equipo o componente, pero que está a la espera. Falló uno y entra el equipo que está en stand-by, ¿ya? Esa es otra configuración. Pero para todas esas configuraciones, lo importante que ustedes se tienen que dar cuenta que si yo quiero mayor confiabilidad desde el punto de vista de los procesos, yo tengo que estar dispuesto a invertir más. ¿Eso te queda claro? Y eso, ahora me quedó claro la duda que tenía. ¿Ya? O sea, si yo quiero mayor confiabilidad de proceso, yo evidentemente podría tener un sistema que esté en serie, pero me falló y me falló el sistema, por lo tanto, se me cayó la confiabilidad. ¿Ya? Se me cayó la disponibilidad, por lo tanto no voy a cumplir compromisos, o sea, no voy a cumplir con el EBITDA, pero lo trágico muchas veces, ¿cierto?, de que si me fallan los 4 motores, que podría haber sido la causa de... Ahora, la probabilidad de que me fallen los 4 motores es re difícil, ¿ya? Pero se imagina, si yo tengo 2 motores y me fallan los 2 motores, en el caso de un avión se me va abajo. O sea, las consecuencias tienen relación, ¿cierto?, con la salud de las personas. O sea, no solamente con la salud, sino que consecuencias catastróficas desde el punto de vista que la muerte de personas, ¿ya?, tiene realmente implicancias que son del punto de vista ética y moral, pero si uno lo ve y lo analiza desde el punto de vista del negocio, también se encuentra que los negocios eh, prácticamente, sobre todo si estamos hablando de la industria de la aviación, se van a la quiebra. Eh, hoy día había una noticia de una, y algunos la atribuían a una falla mecánica, de un C-737 de la Boeing, un Boeing 737 que cayó con más de 170 pasajeros, que salió de Teherán, que es Irán, y no sé hacia dónde se dirigía, pero varios pasajeros y muchos murieron ahí. Ahora, inicialmente la versión era que había sido una falla mecánica, ¿ya? Pero posteriormente lo que se está haciendo ahora, están investigando y están viendo qué relación ha tenido con los bombardeos, ¿no?, el lanzamiento de misiles que hizo Irán a algunas bases norteamericanas que están ubicadas en Irak, ¿ya? Entonces, evidentemente, todos estos análisis de confiabilidad, ¿no?, pasan, ¿cierto?, por los análisis que hace la ingeniería de confiabilidad y la ingeniería de mantenimiento. Pero lo relevante y que me interesa que ustedes se manejen, porque yo les voy a permitir, les puedo preguntar, oye, ¿cuál es la estructura, cómo se configura la estructura de costo y de confiabilidad, ¿cierto?, en, en lo que el comportamiento de un sistema ciberfísico, que es el título que tienen, ¿ya? Y, oye, lo primero, desde el punto de vista, si yo quiero aumentar confiabilidad humana, yo tengo que capacitar o tengo que contratar gente. Por lo tanto, si yo quiero mayor confiabilidad desde el punto de vista de confiabilidad humana, tengo que estar dispuesto a pagar más. Tengo mayores costos, ¿ah?
Si yo quiero mayor confiabilidad en procesos, ¿ya? Evidentemente las configuraciones en paralelo o las configuraciones en stand-by requieren también de mayor inversión. Por lo tanto, vemos que tanto desde el punto de vista de la confiabilidad humana como de la confiabilidad de procesos, para mejorar confiabilidad, yo tengo que estar dispuesto a gastar más. Me sale más cara la confiabilidad. ¿Mm? Profe, Después yo nos tengo una vamos a duda. encontrar que la zona 3, ¿ya? Tiene que ver con lo que es la confiabilidad de equipos. Profe, Pregunta, ¿queda claro lo que es la confiabilidad humana y lo que es la confiabilidad de los procesos? yo tengo una duda. ¿Me Manifiéstamela. escucha? ¿Sí? Ya. Usted habla de la confiabilidad operacional como un proceso en paralelo. No puede No ser hablo que ese como un mismo, por proceso en ejemplo, paralelo. como un proceso en paralelo que sea para mayor seguridad, como por si Lo acaso. que yo te digo es que si yo quiero tener una mayor confiabilidad operacional y esa confiabilidad operacional depende, ¿cierto?, de la confiabilidad que tengan los procesos, ¿ya? Claro, Evidentemente, ¿ah? Para sí. alcanzar una mayor confiabilidad operacional, yo tengo que tener una configuración de los procesos que debieran ser en paralelo o en stand-by. Una configuración en serie muchas veces no me da los mismos niveles de confiabilidad, me da menor confiabilidad, ¿ah?, que una configuración en paralelo o en una configuración en stand-by de los procesos, ¿ya? Pero si yo quiero tener una configuración en paralelo, significa, el ejemplo que les di de los aviones, una configuración en serie en avión significa que yo tengo, oye, todo uno, ¿ah?, un sistema de instrumentación, una turbina, ¿ya? En los aviones tenemos normalmente que la confiabilidad operacional asociada a los procesos, yo tengo una configuración en paralelo y adicionalmente muchos sistemas también en stand-by. ¿Ya? Claro. Pero si yo quiero mejorar o quiero aumentar mi confiabilidad operacional, ¿eh?, evidentemente yo tengo que estar dispuesto a invertir más, porque si yo tengo un sistema en paralelo significa que tengo dos motores, bueno, si necesito un motor, tengo dos motores. El caso que les di el ejemplo del Hércules, necesita de dos motores para poder funcionar bien, pero el Hércules el que se cayó tenía 4 motores, ¿ya? Y esa es una configuración en paralelo desde el punto de vista del sistema motriz, de los motores. ¿Me entendiste ahí? Sí, pues, ¿Ah? mi pregunta radicaba más que nada en si yo mejoro, por ejemplo, este mismo proceso, un proceso, sin tener dos procesos en paralelo. ¿Eso igual es confiabilidad de proceso? Por ejemplo, hacer un cable más grueso. Ahí viene, si tú te fijas, aparece la siguiente, confiabilidad de equipos. Ah, ya. Entonces ya, está Dependiendo de distinto. los contextos operacionales, ¿cierto? Yo puedo mejorar, desde el punto de vista de la confiabilidad, puedo mejorar, digamos, el conocimiento, las competencias de las personas, pero también puedo mejorar la configuración de mis procesos por la vía de tener procesos en paralelo y en stand-by. Y mejoro confiabilidad. ¿De acuerdo? Pero yo puedo, en el ejemplo que tú me dices, ya, que sea un cable, ¿cierto? Pero ya tú me estás diciendo, podríamos hablar de un cable o de un equipo. El cable, ¿cierto? Hablemos si es un cable que no está preparado para la humedad. ¿Mm? O al cable le puede afectar un ambiente, digamos, de mayor temperatura. Y ese cable, ¿cierto?, dado que está expuesto a humedad y está expuesto a temperatura, ¿ya? Falla el cable, dado que no es capaz, ¿cierto? No tiene no es un alambre o no es un elemento confiable para el contexto operacional. Evidentemente yo tengo que buscar, ¿cierto?, una mejora en lo que es la confiabilidad de ese alambre. ¿Cómo se te ocurre? Buscando uno que sea con algún recubrimiento especial, por ejemplo. Perdona, no te escucho. Alguno que pueda aguantar las condiciones de trabajo. Claro, cuando yo busco el que tenga que aguantar, significa que a lo mejor tengo que tener un tipo de revestimiento heavy duty, ¿cierto? Heavy duty significa que tenga una mayor resistencia a las condiciones severas de trabajo de este cable,
¿cierto? Es decir, que sea capaz de resistir temperatura. Por lo tanto, yo tengo que cubrirlo o recubrirlo con un material de características superiores a las que tenía originalmente, ¿de acuerdo? Si adicionalmente es afectado por el polvo, yo tengo que buscar un material, ¿cierto?, para fabricar para fabricar este cable que me resista temperatura y que me resista polvo. ¿Mm? Si adicionalmente, imagínate que ese mismo cable está sujeto a esfuerzos, ¿Mm? Tendré que diseñarlo, ¿cierto?, con los espesores adecuados que me resistan los esfuerzos que está sometido. Entonces, dependiendo del contexto operacional, yo tengo que también diseñar, ya sea mis componentes, los elementos de un equipo o los equipos o componentes propiamente tal. Porque en vez de un cable, yo te pongo el ejemplo, un PLC, un programador lógico controlable, una UPS, un computador. Hoy en día, ¿cierto? Muchos de los equipos, ¿cierto?, que están en lo que es la industria de cuarta generación, tienen montado, y hablábamos recién de los sistemas ciberfísicos. Los sistemas ciberfísicos son los sistemas, ¿cierto?, que hoy en día se mueven a través de lo que son los computadores, a través de lo que es la Internet, la Ethernet. ¿Mm? Son sistemas que están asociados a sistemas electrónicos, sensores y computadores. ¿Mm? Entonces, si yo quiero mayor confiabilidad, ¿cierto? Si yo quiero una mayor confiabilidad de mis equipos o de mis componentes, evidentemente, y ahí está la zona 4, yo también tengo que ser capaz y tengo que estar dispuesto a que me cuesten más, a invertir más. ¿Ok? ¿Te queda claro ahí? Sí, entonces entraría en la zona 4, confiabilidad de equipo, ¿cierto? ¿Perdona? Claro, entonces entrarían en la zona 4, confiabilidad de equipo. Cambiar el grosor del cable, por ejemplo. No, la zona 3 tiene relación con la confiabilidad de equipo si nos vamos en orden. Porque la zona 1 es confiabilidad humana, ¿cierto? Confiabilidad humana, si yo quiero mayor confiabilidad humana, tengo que capacitar o contratar más caro, para que la gente no cometan errores y tengan aciertos y me agreguen valor por la vía de la confiabilidad humana. ¿Mm? Y tengo que estar dispuesto, ¿cierto?, a invertir más en confiabilidad. Si yo quiero también mejorar la confiabilidad de mis procesos, tengo que colocar sistemas en paralelo o sistemas en stand-by. Significa muchas veces que tengo que duplicar mi cantidad de equipo o duplicar mi cantidad de componentes en el proceso. Pero eso me va a permitir también aumentar la confiabilidad. Es decir, me falló un componente, no importa porque tengo el otro. O tendré un sistema en stand-by que está esperando que uno falle para que entre en acción. ¿Ok? Pero eso significa que si quiero una mayor confiabilidad operacional a través de la confiabilidad de procesos, yo tengo que estar dispuesto a pagar más. ¿Cómo estamos hasta ahí? Ahora sí queda claro. Si yo quiero también una mayor confiabilidad operacional, yo requiero también, ¿cierto?, que mis equipos me den la confianza, mis equipos, mis componentes, tal cual me preguntaban ustedes, un cable, ya sea un cable, ¿cierto?, una UPS, un computador, un chancador, una bomba, el componente o el sistema que ustedes quieran, ¿cierto?, tiene que ser capaz de dar confiabilidad en el contexto operacional. Muchas veces los equipos, ¿cierto?, están sujetos a condiciones de temperatura. Es decir, recuerden que hace poco hablábamos de una de las guerras mundiales. Ustedes han de saber que el ejército alemán, ¿cierto?, una de las cosas porque falló en su invasión a Rusia es porque los materiales, especialmente los aceros de fabricación de sus equipos de guerra, fallaron. Y fallaron porque no estaban preparados para el contexto operacional, es decir, para las temperaturas tan bajas que existían, ¿cierto?, en Rusia. Y es así que ocurre muchas veces cuando las operaciones las operaciones que se dan en la alta cordillera, muchas veces yo sobre todo lo que son
las cañerías de vapor o las cañerías de combustible, las cañerías de algún fluido, no basta con que yo tenga que esas cañerías, ¿cierto?, que las ponga y las instale de acuerdo a sus capacidades de transporte del fluido. Tengo que preocuparme, si yo tengo o sea, tengo muy bajas temperaturas, tengo que preocuparme que esas cañerías no se congelen. Muchas veces, ¿cierto?, tengo que revestirlas, ¿ya? Pero muchas veces no es suficiente con revestirlas, sino que yo tengo que colocar sistemas que sean también de calentamiento, es decir, tendré que colocar algún sistema que me permita que genere temperatura de tal manera que los fluidos que transportan esas cañerías no se me congelen. Evidentemente que el costo de eso, si yo quiero esa mayor confiabilidad, ¿cierto?, que no se frene el transporte de fluido, si yo quiero que no se frene el transporte de fluido, ese transporte de fluido requiere de sistemas heavy duty, es decir, de sistemas adecuados al contexto donde están operando los sistemas. Por lo tanto, los equipos, las cañerías, los cables, como les decía, los computadores y todo eso, tienen que estar diseñados para el contexto operacional. Significa que yo tengo que también, si quiero mayor confiabilidad en ese contexto operacional, yo tengo que estar dispuesto a pagar. ¿Estamos? ¿Alguno que tenga alguna duda? Joaquín. No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Ya? Sí. Entonces, estaríamos pasando a lo que es mantenibilidad de equipo. De mantenibilidad de equipo nosotros pasamos, o sea, si yo quiero tener confiabilidad operacional, la mantenibilidad de equipo, ¿cierto?, es sumamente importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mantenibilidad de equipo tiene que ver con los tiempos o la probabilidad de que yo logre reparar en los tiempos que tengo considerado para ello. Entonces, la mantenibilidad de equipos, ¿cierto?, inclusive, al igual que la confiabilidad de equipos, viene desde lo que es la fase del diseño. Es decir, si uno lo ve dentro de lo que es la gestión de activos, la gestión de activos lo que considera es todo el ciclo de vida de los equipos, es decir, desde su desarrollo en la etapa de los proyectos, pasando por la operación, hasta lo que es la desvinculación del equipo. Y uno, para alcanzar un nivel de mantenibilidad adecuado, ¿cierto?, para tener la confiabilidad operacional que requiere el negocio, yo tengo que diseñar planes y el concepto de mantenibilidad de equipo de acuerdo a las necesidades que tiene. ¿Qué es lo que es la mantenibilidad de equipo? La mantenibilidad de equipo tiene que ver con la capacidad que yo tengo de planificación de mis actividades, es decir, yo tengo que tener los catálogos, tengo que tener los programas, los planes de mantenimiento, tengo que tener las rutas de mantenimiento y tengo que tenerlas todas estructuradas de tal manera de que yo tenga una baja incertidumbre desde el punto de vista de los tiempos que me voy a demorar. Yo tengo que tener para eso también gente, ¿cierto? Tengo que tener la confiabilidad humana desde el punto de vista de los mantenedores, gente con el nivel de conocimiento, la motivación y las habilidades necesarias para hacer las actividades de mantenimiento que se requiere. Entonces, la mantenibilidad tiene que ver con que exista, ¿cierto?, dentro de las capacidades, exista la capacidad de tener planes de mantenimiento disponibles, rutinas de mantenimiento y los protocolos adecuados de mantenimiento ya con los diseños que se requieren. Tengo que tener gente con las competencias y las capacidades necesarias para llevar adelante esos planes, esos protocolos, esas inspecciones y esas rutinas. Tengo que adicionalmente tener los repuestos en calidad y en el tiempo que yo requiero y en el lugar que yo requiero para poder llevar adelante esas tareas de mantenimiento en el tiempo necesario. Tengo que adicionalmente tener una infraestructura, es decir, si yo voy a mantener equipos móviles, la necesidad de tener pozos
¿ya? La necesidad de tener pozos de inspección, la necesidad de tener puentes grúa o cosas donde yo pueda mover los distintos componentes pesados, es parte de la infraestructura necesaria, la iluminación necesaria, los sistemas de lubricación que estén a mano. Si yo voy a hacer trabajo de mantenimiento en una fundición, uno de los aspectos más críticos en una fundición son los puentes grúa. Por lo tanto, tengo que tener todos los elementos necesarios para hacer el mantenimiento de los puentes grúa en el momento y de la calidad del mantenimiento que se requiere a los puentes grúas de fundición. Es decir, la mantenibilidad requiere de planificación, requiere de personas preparadas, requiere de los repuestos a tiempo, ¿cierto? Y de la calidad que corresponda, requiere de una infraestructura adecuada, y una de las cosas muy importantes hoy en día, ¿cierto?, es que la mantenibilidad requiere de disponer de ERP, que son los Enterprise Resource los recursos de planificación a través de lo que son los software, como el SAP, el Máximo, ¿ya? Que a uno le permiten, ¿cierto?, poder hacer toda una gestión de mantenibilidad y poder llevar adelante la mantención de los equipos en los tiempos que yo tengo especificados. Ahora, el tener gente preparada, ya conversamos que requiere, si yo quiero tener mayor confiabilidad operacional y quiero tener a través de la mayor mantenibilidad, tengo que tener gente preparada, y eso es costo. Si yo quiero tener una buena planificación, también requiere gente preparada y tener los recursos de planificación de tal manera de que yo pueda desarrollar o pueda disponer, ¿cierto?, de todo lo que son los elementos de planificación en el momento preciso y adecuado. Si yo requiero, ¿cierto?, de mejorar la mantenibilidad a través de tener repuestos adecuados y en el tiempo adecuado, tengo que tener, eso tiene también un costo tanto financiero como también si yo requiero de repuestos originales y los requiero, digamos, en el momento necesario, tengo que estar dispuesto también a tenerlos y a gastar lo que sea necesario, es decir, necesito invertir más. Si yo requiero una infraestructura también apropiada, también tengo que estar dispuesto a invertir más. Es decir, si uno ve en esta curva tanto la zona 1, la zona 2, la zona 3 y la zona 4, la zona 1 relacionada con confiabilidad humana, la zona 2 relacionada con confiabilidad de proceso, la zona 3 relacionada con confiabilidad de equipo y la zona 4 relacionada con mantenibilidad, si yo quiero aumentar confiabilidad operacional por la vía de mejorar estos 4 elementos, necesariamente yo voy a tener una curva de costos ascendente, ¿ya? Yo, si quiero mayor confiabilidad operacional, necesariamente tengo que ser capaz de invertir más, y eso es lo que se representa en la curva creciente que se muestra ahí se muestra en la pantalla. No sé si la logran ver. Joaquín, ¿Sí se logra ver? ¿sí? Sí, sí se alcanza. ¿Sí? Daniel, Sí, se ve bien. Rodrigo, Sí, acabo de decir que se ve la curva como... ¿ya? Ahora, se ve media tiritona porque esa yo no sé cómo la dibujé, pero logré dibujarla ahí. ¿Ah? Y la hice prácticamente a mano. ¿Ya? Pero es un dibujo que está hecho en la misma pantalla. ¿Qué es lo que... Ahora, como contrapartida, en la medida, ¿cierto?, que yo mejoro la confiabilidad operacional, ¿qué va a pasar con los errores productivos, con los materiales que van a chatarra o con los reprocesamientos? Van a disminuir. Yo voy a tener menos costos por reprocesamiento, voy a tener menos costos por materiales que van a chatarra. ¿Qué va a pasar, cierto, con las pérdidas de tiempo o las pérdidas por ajuste?
evidentemente van a disminuir. Entonces, como contrapartida, si yo, por un lado, tengo la curva que estábamos recién construyendo, la curva de costo de confiabilidad, aumenta en la medida que yo requiero confiabilidad, los costos en confiabilidad van a aumentar, pero como contrapartida yo voy a disminuir los costos de ineficiencia operacional. Es decir, voy a tener menos costos de mantenimiento, voy a tener menos costos de reproceso, voy a tener menos costos de pérdida, voy a tener menos costos por errores, voy a tener menos costos porque voy a tener menos accidentes, voy a tener menos costos por una serie de elementos, una serie de factores que me llevan, ¿cierto?, a que la curva de costo de ineficiencia operacional me disminuye. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar yo? Yo debiera construir, ¿cierto?, mi curva agregada de costos, que es la curva superior. Y si ustedes notan, cuando yo me encuentro con el mínimo costo agregado, me encuentro, ¿cierto?, que yo tengo el punto de confiabilidad óptima. Y ese punto de confiabilidad óptima es el punto que me da también lo que es la disponibilidad óptima. ¿Ya? Y es el punto que a mí me va a permitir alcanzar el nivel de integridad operacional óptimo. ¿Ya? Ahora, ese análisis es parte de los análisis que yo tengo que hacer durante todo lo que es el ciclo de vida de los proyectos, o el ciclo de vida de los equipos, de los sistemas productivos. Ahora, si ustedes me dicen, lo está haciendo semana a semana, mes a mes, no, uno va haciendo estos diseños, ¿cierto? Y va ajustándolos prácticamente cada uno o cada dos años, va a depender, ¿cierto?, de los contextos operacionales. Porque si yo tengo un nivel de confiabilidad muy alto, ese nivel de confiabilidad muy alto tiene un costo. Y si yo ese nivel de confiabilidad no lo necesito, voy a estar minimizando mi EBITDA. Es decir, yo voy a estar teniendo un nivel de confiabilidad que me va a significar costos más altos. ¿Ya? Es por eso que lo que yo busco es el mínimo costo en la curva agregada de costos. Ahora, eso no es fácil de construir en la práctica, pero es un elemento que uno durante sus tareas como ingeniero de mantenimiento, como gerente de mantención, tiene que ir buscando, ¿cierto?, la optimización, tienen que estar presentes los conceptos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que busco yo? Yo busco maximizar mi EBITDA sin afectar el HSEC en un ambiente de sostenibilidad y sustentabilidad y bajo condiciones de un alto nivel de competitividad. Y esa es la integridad operacional que yo busco, ¿cierto?, en cualquiera de las empresas. Y es a lo que ustedes debieran estar empujando. ¿Y cuál es el actor principal acá? Es el tema de la confiabilidad operacional. Y la confiabilidad operacional ustedes la construyen y la van analizando a través de la confiabilidad humana, a través de la confiabilidad de los procesos, la confiabilidad de los equipos y la mantenibilidad. Duda, consulta. Ojo que este es tema de prueba. ¿Ya? Estas curvas que tienen en la pantalla, estas tienen que aprender por lo menos los conceptos que hay detrás. Cómo yo estructuro, ¿cierto?, la zona 1 de confiabilidad humana, cómo se estructuran los costos, ¿ya? Cómo se estructuran los costos en la zona 2, por qué son mayores, por qué van a aumentar, de qué forma se van estructurando, de qué manera, por qué razón, ¿cierto?, tiene una pendiente positiva la curva costo-confiabilidad en la zona 2. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones, cierto, que en la zona 3 yo tenga también una pendiente positiva, lo mismo que en la zona 4? Si hay alguno que no haya entendido esto, es el momento de preguntar, porque esto se los voy a preguntar yo en la prueba y me interesa que les quede muy claro. Esta es la primera, creo que es la primera pregunta que les voy a hacer en el certamen.
Yo tengo una pequeña consulta. ¿Ya? Y la zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4 están en ese orden porque usted los puso así o por Porque lo yo lo general se puse nos va a así nomás, preguntar. no, eso es Ah, capricho ya. de artista nomás. Ya, esa era la única pregunta. No, 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 no tienen ninguna... Lo interesante es que ustedes se manejen en los conceptos que hay detrás de cada una de estas zonas. ¿Ah? Y le puse zona también por asociarlo a las curvas, ¿cierto? ¿Mm? Ah, ya, pero al Esto es, final es la suma de los 4 factores, ¿no? claro, De acuerdo. claro, y lo importante, de alguna manera, oye, cuando uno hace el análisis causal y llega el análisis causal lo puede hacer por Ichikawa, por una serie de otras herramientas, y uno determina, mira, ¿sabéis qué es lo que me está fallando? ¿Por qué se cayó? Porque, oye, no tengo un proceso de respaldo. ¿Ah? Entonces, ¿tú qué es lo que determinas? ¿Sabes que no es suficiente, ¿cierto?, tener un sistema en serie? Hay que incorporar, hay que poner un sistema en stand-by, o hay que colocar un sistema prácticamente en paralelo, de tal manera que porque ¿qué es lo que uno trata de evitar? Las consecuencias de las fallas. ¿Mm? Las consecuencias de las fallas pueden ser del tipo ambiental, accidente a las personas, accidente en salud, efectos en la producción, efectos en el prestigio de la empresa, efectos en los costos. ¿Ya? Entonces, puedo tener múltiples consecuencias y lo que uno trata de evitar son las consecuencias que a mí me producen las fallas. ¿Cómo estamos hasta ahí? Ahí bien. ¿Sí? Vamos a retroceder a cómo nos íbamos incorporando, pero ahí estamos claros que hay una pregunta. ¿Mm? Porque estábamos acá, ¿se acuerdan? De aquí nos pegamos ese gran salto pero estuvo bueno porque ya tenemos una de las preguntas la tenemos prácticamente aclarada. ¿Mm? ¿Ya? Y era la que me interesaba que por lo menos hoy día ustedes tuvieran, la tuvieran, digamos, inserta dentro de los aspectos que tienen que manejar bien. ¿Mm? Entonces, en la evolución del mantenimiento llegamos hasta lo que es la industria hoy día, la 4.0, donde aparecen los sistemas ciberfísicos, los sistemas digitales, eh, todo lo que es la Big Data, la Internet, la Ethernet, que en definitiva también van configurando, ¿cierto?, los distintos procesos a efecto de poder desarrollar las operaciones necesarias. Y si uno quiere configurar ciertos estos procesos y quiere de alguna manera generar los niveles de confiabilidad en los distintos procesos, tiene que tener un manejo acabado de todos estos sistemas, por lo tanto esto se va complejizando. ¿Ya? ¿Y qué nos encontramos, cierto? Que, bueno, empezamos a incorporar los conceptos que ya estábamos recién conversando, el de gestión de activos, es decir, que uno tiene que tener lo que es el análisis en todo el ciclo de vida, desde lo que es el diseño, la investigación, lo que son las ingenierías en los proyectos. Algunos de ustedes ya están haciendo proyectos y dentro de lo que es proyecto nosotros tenemos la etapa preinversional, la etapa inversional y las etapas operacionales. ¿Mm? Y dentro de las etapas inversionales, uno de los aspectos que uno ve es todo lo que es el diseño, la construcción, el montaje. Y el diseño es uno de los aspectos que dentro de lo que es la gestión de activos, tiene que estar contemplando todo lo que es el diseño de la mantenibilidad y de la confiabilidad operacional. Y para eso tiene que estar considerando en las etapas iniciales, ¿cierto? ¿Qué tipo de equipo, o sea, qué confiabilidad de equipo voy a tener, qué confiabilidad de proceso, qué nivel de mantenibilidad? Porque eso me va a marcar a futuro lo que son, lo que se llaman los costos operacionales, los OPEX. ¿Ya? Los costos de inversión son los CAPEX. ¿Cuánto dinero o qué costo me va a costar, ¿cierto? Mis equipos, mis configuraciones de equipo, mis niveles de mantenibilidad o qué nivel de capacitación, qué nivel de competencia le voy a dar a las personas
que me van a operar el sistema en un futuro. ¿Mm? Entonces, por eso, o sea, de tener sistemas simples donde, como se muestra, ¿cierto?, en la siguiente slide, donde se ve un solo hombre con una herramienta, ¿cierto? Posteriormente se ve un solo hombre, ¿ya?, pero apoyado por sistemas computacionales y sistemas digitales, donde el mantenimiento de procesos industriales complejos lo estamos haciendo a distancia y a través de lo que son computadores, a través de lo que son las salas de control, ¿ya? El ejemplo que se muestra ahí es una de las termoeléctricas que están en Quillota, creo que es la San Isidro. ¿Mm? La San Isidro, digamos, tiene su centro de operación y su centro de mantenimiento focalizado, y hay 2 o 3 personas que están, y alrededor algunas otras de apoyo. ¿Mm? Muchas de estas operaciones focalizadas hoy en día también se están dando en las grandes empresas, algunas como la ABB, también Caterpillar, Komatsu, donde todo el mantenimiento, ¿cierto?, se hace a distancia, ¿ya? Operaciones que pueden estar en el norte de Chile, Chuquicamata, BHP, Escondida, Coyahuasi, muchas de las tareas y operaciones se hacen a distancia, se hacen y la están llevando los OEM, o sea, los encargados de los equipos. Entonces, tareas tan simples como la que se ve el hombrecito ahí a la izquierda, el que va con el maletín, una llave y su alambre, hoy día se transforman en tareas bastante más complejas, donde evidentemente yo tengo que preocuparme de la EBITDA, de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, ¿cierto? De tener equipos como el que aparece ahí. Ese equipo que ustedes ven así de simple es un LHD, y ese ya es un equipo robot. ¿Por qué? Porque es un equipo que trabaja sin operador, donde es un equipo del tipo ciberfísico, donde tiene PLC, computadores, sensores, y se mueve solo. ¿Mm? ¿Ya? Y apoyado por lo que aparece en el otro extremo, en la derecha en la otra diapositiva, ¿cierto? Computadores, celulares, sistemas digitales, UPS, y todo lo que son los sistemas de control, ¿eh?, y de captura de datos, para que todos estos sistemas puedan hoy día moverse. El sistema, digamos, que es este LHD, este robot que aparece ahí, es el que se utiliza hoy en día en los sistemas de extracción de mineral de Chuquicamata. Es la nueva tecnología que se incorporó en Chuquicamata y que tuve el gusto y el privilegio de partir trabajando en estos sistemas. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que es el mantenimiento? El mantenimiento, una de las cosas que busca, ¿cierto?, es mantener la función en el contexto operacional. ¿Mm? Y considerando siempre la conservación de los parámetros que el negocio requiere. ¿Mm? Entonces, y el mantenimiento de ser una actividad muy simple, una actividad, ¿cierto?, de reparar cuando fallaba, hoy día pasa a ser una actividad del tipo estratégica para el negocio, donde yo, ¿qué es lo que defino? Defino a través de lo que es la confiabilidad, los niveles de rentabilidad que puede tener un negocio. Y defino, ¿cierto?, la viabilidad y la integridad operacional de una fábrica, de un proceso industrial complejo, a través de maximizar EBITDA sin afectar el HSEC, con procesos competitivos y con procesos sustentables, sostenibles, y que dependen en definitiva de la confiabilidad operacional, y la confiabilidad operacional depende de los 4 factores que estuvimos analizando. ¿Dudas? Escucho muy a lo lejos una voz. ¿Alguien está preguntando algo? Escuchaba como la tele o algo así. Espérate, es que no te estoy escuchando. Si puedes repetirme, por favor.
Alguien me estaba hablando. La persona que hablaba decía que lo que se estaba escuchando de fondo era una tele o algo así. Y algo así. Una tele. Es que yo tengo abierto los micrófonos de usted, entonces si alguno está con una tele, va a complicar, porque lo otro sería silenciarlos, pero como somos pocos no hay acoplamiento, entonces yo prefiero darles la libertad de que intervengan cuando, ¿Mm? Cuando son muchos, uno ahí trabaja en base a, cierra todos los micrófonos nomás y tienen que levantar la mano porque hay una opción donde ustedes pueden ir levantando la mano y yo les voy abriendo el micrófono de forma individual. ¿Ya? ¿Pero hay alguna pregunta en particular? Profesor, lo del sonido, fui yo que mi hermanita estaba con el teléfono, Ah, viendo algo en el teléfono. ya no, Y, pero no y hay se me olvidó problema. silenciar, que yo normalmente silencio el micrófono de acá de mi aparato, y como En- tengo casco no escucho lo que hay en el exterior, entonces no escuché a mi ya, hermana. ya, Y ok, no, no hay problema. lo Ya siento, no hay profesor. problema. No hay problema. Yo les cuento, yo también estoy en la casa. Ahora, lo que ocurre es que en mi casa yo en estos días estoy solo, así que no tengo problema. Y lo que siento es que me está ladrando un perro por acá cerca. Ya, bueno, no sé cómo vamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ahora, todo esto fue lo que nosotros ya vimos, ¿cierto? Y hicimos un análisis del modelo de gestión de excelencia, que es la primera etapa del modelo mantenimiento que yo les dije, donde el modelo de gestión de excelencia hicimos algunos ejercicios donde hablamos, ¿cierto? Inclusive lo asociamos, ¿cierto? A que este modelo de gestión de excelencia lo que hace, ¿cierto?, es establecer cuáles son las prioridades de la industria a partir de lo que es la misión, la visión y la declaración de valores. Y ahí aparecen dada la misión, la visión, que va a depender del tipo de industria que se trate. Yo recuerdo que dimos ejemplo de la Coca-Cola, hablamos también de la administración o del modelo de gestión de gobierno, donde las perspectivas hablamos del Ministerio del Interior, me acuerdo, hablamos del Ministerio de Salud, en algún momento conversamos sobre el Ministerio de Defensa, pero eso estaba asociado, ¿cierto?, a algunas perspectivas como el compromiso y el desarrollo de las personas, que tiene que ver con recursos humanos. Identificamos también como una necesidad la planificación estratégica, la gestión de los procesos, responsabilidad social. Ahora, estas perspectivas dependían, ¿cierto?, de qué empresa estábamos hablando. Y una de las cosas que observábamos que este modelo de gestión de excelencia, como dice acá, una de las falencias que tenía es que no aparecía la parte económica financiera, y que un modelo de gestión de excelencia debiera tener el tema económico financiero siempre presente, y que esto podía yo priorizarlo y podía buscar, digamos, los distintos focos, todo orientado a alcanzar los resultados que tiene que ver con el EBITDA, ¿ya? Y el EBITDA, yo les presenté también esto, que son distintos procesos que yo tengo que desarrollar, ¿ya?, a objeto de alcanzar el nivel de EBITDA que el negocio exige o que el dueño exige, ¿ya? Y que el mantenimiento se encarga, ¿cierto?, a través de la priorización de ciertas actividades, de alcanzar el nivel de confiabilidad que el EBITDA exigido por los dueños, eh, que el EBITDA, que el nivel, que el EBITDA que exigido por los dueños, ¿cierto?, pueda ser satisfecho. Entonces está la visión, la misión, los objetivos, las metas, las tareas. Todo esto, ¿cierto?, son los que de alguna manera están asociados a lo que es la visión y la misión de la empresa. Aquí está escrito 2 veces misión. Una visión es la proyección futura que se pretende para la empresa. Esa es la visión. Y la misión, que está a la derecha, es el principal objetivo de la organización o el propósito estratégico. Para ello, ¿cierto?, es necesario tener herramientas como los factores críticos de éxito, y los ejemplos que vimos son relacionados con el tema minero, los planes de acción. Estos son conceptos que ustedes revísenlo, a objeto de que se familiaricen con los conceptos más importantes que vimos, que es la integridad operacional y la confiabilidad operacional.
¿Qué es lo que significan los KPI? Esto es importante para la tarea 1. La tarea 1 también es un motivo que a ustedes les tiene que preocupar, porque la tarea 1, una de las cosas que pide, ¿cierto?, es que ustedes hagan un análisis funcional y un diagrama EFS de proceso, y también en la tarea 1 que identifiquen los principales KPI de la empresa que ustedes eligieron para analizar, ¿ya? Y eso es una de las preguntas del certamen también. ¿Por qué utilizar KPI? Los KPI son indicadores de éxito, ¿cierto? Y que siempre nos están indicando, ¿cierto? Y nos van orientando hacia los resultados que se esperan. Uno de los KPI más importantes es el de disponibilidad, ¿ya? Y el de disponibilidad nos entrega, ¿cierto?, una relación conceptual entre el tiempo que el equipo está disponible, sea utilizado o no, y el tiempo total que yo dispongo. La disponibilidad es el principal KPI que yo utilizo en el mantenimiento. Ahora, el mantenimiento y su relación con la planificación estratégica tiene que ver fundamentalmente con los indicadores de disponibilidad, el MTBF, que es el tiempo medio entre fallas, y el MTTR, ¿ya? Tradicionalmente aquí también es posible sacar alguna pregunta, pero a mí me interesa que en estos momentos ustedes se focalicen, ¿cierto?, en lo que es el tema de integridad operacional, pero aquí la pregunta podría ser, oye, ¿de qué manera, ¿cierto?, yo maximizo el EBITDA a través de lo que son los KPIs del mantenimiento? Y aquí tendría que usar la misma curvita con las distintas zonas, donde, oye, la disponibilidad, si yo aumento disponibilidad, ¿qué pasa con el EBITDA? La realidad es que el EBITDA va a depender no necesariamente un aumento de disponibilidad, a mí me significa un aumento del EBITDA, ¿ya? ¿Por qué? Porque el EBITDA tiene que encontrarse, ¿cierto? El EBITDA máximo se encuentra en el punto donde yo tengo la confiabilidad óptima, y eso se obtiene por la vía, ¿cierto?, de la curva agregada de costo. Si yo aumento el tiempo medio entre fallas, es decir, si yo aumento la confiabilidad, implica, ¿cierto?, que el EBITDA también puede aumentar o puede disminuir. Eso significa esa flecha en horizontal, ¿ya? Si yo aumento el tiempo medio de reparación, ¿qué pasa con el EBITDA? Si yo aumento el tiempo medio de reparación, el EBITDA cae. ¿Por qué? Porque significa que la disponibilidad no va a orientarse a alcanzar la óptima. Entonces, esto es son conceptos y son parte, inclusive, esta es una pregunta muy tradicional en certámenes de años anteriores. KPI de utilización del proceso o de los equipos. El KPI de utilización es muy utilizado sobre todo por la gente de operaciones. Hay una utilización efectiva, que es lo que realmente se mueve un equipo, o la utilización operacional. Existe una serie de indicadores relacionados con la utilización de equipos, pero este es un KPI muy utilizado por la gente de operaciones, ¿ya? Este es otro que lo vamos a ver cuando veamos, lo vamos a ver en detalle cuando veamos la unidad temática número 3, los sistemas de gestión. El KPI, el OEE, que es de rendimiento total de equipo, considera en general otros KPI como son la disponibilidad, la utilización, el rendimiento y la tasa de calidad. La realidad es que el OEE, si bien es muy utilizado en las distintas plantas industriales, sobre todo en la industria del alimento, el problema que tiene es que yo no logro identificar claramente qué es lo que me está afectando una caída del operador efectivo de equipo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el OEE, al estar estructurado con 4 indicadores, muchas veces se me confunde a dónde tengo que apuntar para poder aumentarlo o poder mejorarlo. Yo en general lo utilizo poco y no lo recomiendo mucho, pero como les digo, hay muchas empresas que les gusta utilizar el OEE
como un KPI de operaciones. Relevante, dentro de lo que es esta etapa, nosotros vimos, ¿cierto?, que la primera etapa en este modelo de gestión o en este método de mantenimiento para resolver las posibles fallas y mantener, ¿cierto?, los sistemas funcionando en el contexto operacional, yo lo primero que hacía era lo relacionado con hacer un análisis del tipo estratégico para identificar las prioridades y cuáles son las distintas perspectivas, y esas prioridades se las entrego posteriormente al mantenimiento. Luego, el mantenimiento ya en la etapa 2, lo que hace, ¿cierto?, y ahí aparece en amarillo, es un diagnóstico. Ese diagnóstico yo lo puedo hacer haciendo un análisis de la situación actual, y para yo obtener cierta información sobre en qué estado está la situación actual del mantenimiento y así también la situación actual de una empresa determinada, lo que yo hago son auditorías. Auditorías o diagnósticos. Y ¿qué es lo que audito o a qué le hago diagnósticos? ¿Ya? Lo que audito son por un lado son los recursos y por otro lado audito lo relacionado con los resultados. Dentro de los elementos auditables, ¿cierto?, está lo que es la mano de obra, o sea, cuál es la calificación que tiene la mano de obra, lo que hablábamos, ¿cierto? Si yo quiero un nivel de confiabilidad operacional, quiero un resultado determinado del negocio, y yo quiero un nivel de confiabilidad operacional, evidentemente yo tengo que auditar desde el punto de vista de sus competencias la mano de obra, ¿ya? Si yo también quiero, ¿cierto?, una confiabilidad operacional adecuada, tengo que auditar y tengo que ver qué tipo de materiales que estaban usando. No me acuerdo, no sé quién fue el que me dio el ejemplo del cable, pero aquí dentro de los materiales caben los cables. Si yo no tengo un nivel de materiales o no tengo, ¿cierto?, los equipos adecuados para alcanzar el nivel de confiabilidad operacional que requieren los procesos y el EBITDA, ¿cierto?, o la integridad operacional que yo ando buscando, evidentemente voy a tener dificultad. Lo mismo pasa con los repuestos, lo mismo pasa con las herramientas. El conocimiento está asociado, ¿cierto?, también a lo que es la mano de obra. Si yo no tengo el nivel de financiamiento, ¿ya?, o estoy haciendo un uso inadecuado y muchas veces hasta doloso, significa que muchas veces el financiamiento que yo tengo para un proyecto lo estoy usando en otras cosas, eso también los maneja la auditoría, porque evidentemente eso me lleva a que yo no voy a alcanzar tampoco el nivel de integridad operacional que me están pidiendo. Y los servicios de tercero están relacionados con todas las partidas anteriores, es decir, con la mano de obra, los materiales, los repuestos, los conocimientos y el financiamiento, porque los servicios de terceros son los servicios a los cuales yo recurro y que no están dentro del core de la empresa, no están dentro de lo más importante en la empresa, pero los servicios de tercero tienen las mismas partidas, es decir, tienen mano de obra, materiales, repuestos y herramientas, que los servicios que uno puede hacer y desarrollar con personal propio. ¿Qué es lo que audito? Dentro de los resultados, audito la disponibilidad, la confiabilidad, la mantenibilidad, los rendimientos, la calidad del producto, la seguridad, las normas ambientales, la rentabilidad. ¿Ya? En un desarrollo más acabado desde el punto de vista auditoría, yo en el aula les subí un ejemplo de unas auditorías que yo estuve sujeto, que nos hizo Cochilco, la Corporación Chilena del Cobre, a algunas operaciones de Codelco, en particular en la división andina. ¿Ya? Yo se lo subí a nivel de ejemplo para que ustedes, si quieren y les interesa pegarle una mirada, le den una mirada. Pero lo que me interesa es que se manejen con el concepto que la etapa 1 tiene que ver con lo que es gestión y estrategia, la etapa 2 tiene que ver con un análisis de la situación actual de la empresa y particularmente del mantenimiento a través de lo que son auditorías y diagnósticos. ¿Ya? Luego que yo desarrollo todo lo que es la auditoría y diagnóstico, ¿cierto? ¿Qué es lo que es necesario, ¿cierto?
conocer también lo relacionado con administración y gestión de activos, que está dentro y dentro de lo que es la gestión de lo que son los activos, cae, y fue ahí donde nos adelantamos, y nosotros, dentro de lo que es la gestión de activos, es que cae todo lo que es el ciclo de vida, ¿cierto? Y todo el análisis que hicimos en torno a la integridad operacional, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta de la prueba para esta oportunidad está en esta unidad temática, o sea, en esta parte, en esta línea de la unidad temática número 1, todo lo que tiene que ver con integridad operacional, que está relacionado con lo que es la gestión de activos, ¿ya? La gestión de activos son actividades que están inclusive por sobre lo que es el mantenimiento hoy en día. El mantenimiento fundamentalmente se focaliza en todo lo que son las actividades del tipo operativas, ¿ya? Y la gestión de activos es una actividad que lo que busca es hacer que los activos generen la rentabilidad para el cual el dueño compró ese activo, ¿ya? La administración o la gestión de activos nace y se basa en lo que es la ISO 55000, ¿ya? Cuyos conceptos son los que vamos a ver a grandes rasgos a continuación. Y la PAS 55. La PAS 55 es una norma inglesa, bajo la cual también se creó todo lo que es la ISO 55000. Y fundamentalmente la gestión de activos, ¿cierto? Que tiene que ver cómo yo administro en forma estratégica mis activos para que me generen la mayor cantidad de EBITDA o de rentabilidad. Los primeros conceptos, ¿cierto? Están desde el punto de vista de las estrategias de la organización, es decir, caen dentro de lo que son las presidencias, los directorios de la empresa, y de alguna manera está relacionado con la declaración de valor en relación a la influencia y al impacto y a la importancia que tienen los activos. Y eso se ubica en la línea, ¿cierto?, de la gestión corporativa de la organización. Si ustedes van a llegar de alguna manera a ser presidentes de alguna compañía o van a llegar al directorio de alguna compañía, les va a tocar trabajar desde el punto de vista de lo que es la filosofía de la gestión de activos. Hay un segundo nivel, ¿ya?, que está, digamos, a nivel de lo que son las gerencias, que es la gestión del portafolio de activos, es decir, cómo yo durante el ciclo de vida de un proyecto o de los mismos activos, yo voy construyendo la cartera de cómo voy incorporando activos en la medida que mi plan de negocio me dice que yo voy creciendo o voy disminuyendo producción, ¿ya? En el caso de la industria minera, normalmente, dado que cae la ley, aumentan las distancias de transporte, aumenta la dureza, normalmente para yo mantener competitividad, lo que hago es que voy incrementando producción, y para incrementar producción, yo voy aumentando mi cantidad de activos, o sea, voy aumentando mi cantidad de procesamiento de minerales, por lo cual yo necesito, lo mismo pasa en la industria extractiva, por ejemplo, del petróleo, o la industria de la celulosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Yo tengo un plan de desarrollo de negocio en la cual voy construyendo la gestión o el portafolio de activos, es decir, voy proyectando cómo voy a ir incorporando activos o equipos y maquinarias en el tiempo. Posteriormente, a nivel, digamos, ya de lo que son los mandos intermedios, ¿ya?, me encuentro con la gestión de los sistemas de activos, es decir, cómo yo voy maximizando la eficiencia de los activos que yo tengo en operación, y cómo voy haciendo la mezcla de los distintos activos, los distintos procesos, y aquí un poco tiene que ver con esta configuración serial o configuración en paralelo o en stand-by, de tal manera de yo alcanzar los niveles de confiabilidad que ando buscando. Y finalmente, ¿cierto?, está el nivel operativo, ¿ya?, donde está
la parte relacionada con la adquisición y crear o diseñar los activos que yo necesito, la utilización o la explotación, lo que tiene que ver con mantener los activos, ¿cierto? Mantener la función de los activos para que yo alcance los niveles de negocio, y posteriormente está la etapa de renovación o de desincorporación, si eso se requiere. Esas son las distintas partes jerárquicas en lo que es gestión de activos y cuáles son los roles y funciones que cumple cada una de las jerarquías que están aquí presentes. ¿Mm? ¿Qué es gestión de activos? Son actividades sistemáticas, coordinadas y prácticas a través de las cuales una organización en forma óptima y sustentablemente administra sus activos y los sistemas y su desempeño asociado. ¿Ya? Importante dentro del concepto es que se evalúan dentro de todo lo que es el ciclo de vida de los activos, ¿ya? Y esto, ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Es fundamental dentro de lo que es el modelo de mantenimiento o el modelo de gestión de activos, porque uno, ¿qué es lo que hace en este modelo de gestión de activos? Incorpora todos los elementos que tiene la gestión de activos y mantenimiento a objeto de alcanzar lo que es el rendimiento óptimo de esto. ¿Por qué? Porque el mantenimiento, junto con lo que es la gestión de activos, lo que busca es que los activos, los equipos y maquinaria logren un uso óptimo a través de tareas sistemáticas, holísticas y a través de una serie de acciones que están involucradas, ¿cierto? Y son parte del modelo de gestión de activos que aparece en la parte inferior derecha ahí, y que es el modelo que a mí me interesa que ustedes se familiaricen. Aquí están algunos conceptos holísticos, sistemáticos, sistémica, basado en riesgo, óptima, sustentable, integrada, como también la confiabilidad dentro de lo que es el contexto, y cómo también impactan en lo que es el valor de los activos, el EBITDA, que es una parte de lo que es la integridad operacional, las mejoras a través de lo que es la ingeniería de mantenimiento, el ciclo de trabajo mantención, que son las etapas 6 y 7 del modelo gestión del mantenimiento, para llegar, ¿cierto?, a lo que es motivo y que fue motivo del análisis fuerte de lo que es la integridad operacional, cuyo pilar, ¿cierto?, es la confiabilidad operacional, y vimos cuál es el comportamiento de la confiabilidad operacional a través de las distintas operaciones relacionadas con la confiabilidad humana, la confiabilidad de los procesos, la confiabilidad de los equipos y lo relacionado con la mantenibilidad. Esto, ¿cierto? Bueno, esta es la curva que analizamos en detalle anteriormente. Aquí está la curva que hicimos el análisis, en la cual me interesa que ustedes se focalicen y tomen como principal aprendizaje ahora, ¿ya? Mayor detalle con respecto a cuáles son los elementos que conforman la confiabilidad operacional. Y aquí está, digamos, una lámina donde me muestra la confiabilidad operacional asociada a la integridad operacional como resultado. Consulta, y aquí daríamos y cerraríamos esta parte. ¿Todo claro por acá? ¿Sí? Sí. ¿Aprendieron algo o no? ¿Comentarios, críticas? La mantenibilidad de los equipos, en el fondo, estaría relacionando la confiabilidad humana de procesos y equipos, ¿cierto? Sería como una, no sé, como una La mezcla de... mantenibilidad de equipo es una actividad propia del mantenimiento y que en definitiva, acuérdate que una de las cosas que dijimos es que esto es holístico, o sea, está todo relacionado. Hay que mirarlo, hay que mirarlo desde el punto de vista holístico y de sistema, en que están todos relacionados y todos impactan, ¿ya? La mantenibilidad me afecta a la confiabilidad operacional, y evidentemente la mantenibilidad es afectada por la confiabilidad humana y por la confiabilidad de los procesos y por la confiabilidad de los equipos. ¿Me escuché?
¿Me entendiste o no? Sí, todo claro. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra consulta? Bien, la próxima clase vamos a entrar a lo que es la unidad temática 2, que son técnicas básicas del mantenimiento, y señalarles que ahí fundamentalmente va a aparecer otra de las preguntas que está para el certamen, ¿ya? Que son fundamentalmente todo lo que es herramientas del mantenimiento, y donde aparece el análisis de vibraciones, el análisis de contaminación por lubricante, eh, los sistemas, los sistemas y todas las herramientas relacionadas con el mantenimiento sintomático, y las herramientas que sirven para lo que es el mantenimiento a condición. Si no hay más preguntas, ya que están los cuatro, desearles, ¿cierto?, ahora que tengan un muy buen año 2020. Sé que no lo empezamos muy bien, dado que estamos en enero haciendo clase, pero creo que, digamos, este tipo de cosas son las que quedan después de como anécdota, pero que además lo que nos permiten, ¿cierto?, es disfrutar de los logros que vamos haciendo. Les deseo que tengan un muy buen año 2020 junto a su familia y en sus proyectos personales. Nos estaríamos viendo y escuchando la próxima semana. Me queda una duda con respecto al Dígame. curso. ¿Ah? ¿Para la tarea la vamos a hacer individual o va a ser en grupo? Porque como... Lo ideal es que la hagan puedan constituir grupos. Ya, ¿Ah? nosotros no arreglamos. Claro. No, si Ok. yo en esto no les voy a poner... ¿Qué es lo que me interesa? Porque yo les voy a preguntar de la tarea en ambos certámenes. Ya. ¿Ya? Entonces me interesa que la hagan. ¿Y por qué? Porque adicionalmente, si ustedes hacen la tarea y lo entienden, ahí solito van a aplicar el modelo de mantenimiento y van a aprender solo en mantención, sin que yo les hable. ¿Ok? Ya. Ok. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué fecha tenía la tarea? Se me fue eso. ¿Qué fecha? ¿O no la hemos definido aún? Creo que no. No, está requete Sin contra fecha. definida. Ok. A ver, yo les subí toda la clase 1, la clase 2. En la clase 1 vimos las 4 tareas. Ah, ya actualizó Están, el... están en aula. Ya, pero es que claro, tenía una fecha antigua No, y no la olvídate de retomamos. las fechas. Sí. ¿Mm? Ya, ok. Si las fechas hoy día no tiene ningún sentido eso, pero lo que sí Claro. tiene sentido el contenido de las tareas. ¿Mm? Ya, perfecto. ¿Y las clases, o sea, los videos online que hemos tenido, los va a subir? ¿Los subió? La última vez que me metí no había De nada. esto, yo no subí un par, pero lo que pasa es que los primeros que subí, yo se borraron. Entonces, ahora hay una alternativa y espero poder subir vía YouTube. Yo les aviso. Ya, vos, ¿Ya? súper. ¿Ya? Ya, profe. Pero bueno, ante cualquier duda, vía correo, personal, WhatsApp, acuérdense que estamos en WhatsApp también. Sí. ¿Mm? No es más que nada para recordar ciertos puntos que conversamos en la clase. Pero pregúntalos por último, si yo no tengo problema en eso. No, sí, pues, pero van surgiendo las dudas mientras uno ve el video. Ah, ya, Obviamente, eso. ya. Sí. Voy a intentar subir este otro, pero yo subí 2 y lo que vi, inclusive por eso cambiaron el sistema, porque se borran en el Zoom. Entonces Ya. ahora hay Sí, una lo que han hecho metodología de mucho es subir. ¿Ah? subirlo en aula. Lo ¿Ah? que he visto en otras clases es que lo suben a aula o a YouTube. Claro, ahora hay que subirlo a YouTube. Es que si tú lo subes a aula, el problema es que vamos a saturar aula. Ya, ok. Entonces hay que subirlo a YouTube. Yo ahora, creo que es la primera clase que voy a subir a YouTube. Ya, perfecto. Ok, nos Ya, estamos pues, profe, conversando. que Que esté estén bien. bien, Ya, muchas cuídense. gracias, igual. Feliz Chao, año también. chao, Chau, chau. chao.